hablar con ustedes sobre la ruta a seguir para un crecimiento espiritual saludable. ¿Y por qué hago un énfasis en el saludable? Porque todas las personas todas las cosas que son orgánicas, como las personas somos orgánicas, somos organismos, las plantas, todos tienden, si están naturalmente saludables, tienden a crecer. Una planta, usted la siembra, muere la semilla, la riega y empieza a crecer y a crecer. Si es saludable, da frutos. Un ser humano también crece, si crece saludable, crece en tamaño, también crece en su intelecto. Si puede crecer, pero no saludablemente, ¿verdad? Hay personas que pueden crecer con alguna enfermedad, pero estamos hablando en el área espiritual. Hay personas que crecen, pero necesitan crecer saludablemente. ¿Y a qué se refiere con eso? Que necesitamos seguir esa ruta que nos lleva a un crecimiento espiritual saludable cuando estamos siguiendo la palabra de Dios de una manera correcta, de una manera sencilla. Y el apóstol Pablo, que escribió la carta a la iglesia de Gálatas, le escribió esto, dice: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parte. Mire qué trabajo hacía Pablo, más importante, con esta iglesia que lo entregaba todo, con tal de que ellos aprendieran a vivir como Cristo, con tal de que ellos crecieran espiritualmente saludables. Dice, con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así que la ruta del crecimiento espiritual es que la persona de Cristo se forme en cada uno de nosotros. De tal manera que cuando las personas nos vean a nosotros, realmente estén viendo a un Cristo vivo, a la imagen de Cristo. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo soy un imitador de Cristo. En nuestra bondad, en nuestro respeto, en nuestras relaciones, en todas las áreas de nuestra vida. Así que el apóstol Pablo escribió estas palabras a las comunidades cristianas en la región de Galicia, en lo que hoy conocemos como Turquía. Así que si algún día se va un paseo por Turquía, se coge un avión y llega a Turquía, se da cuenta que toda esa región era donde estaban estos hermanos, donde Pablo le escribió la carta a los Gálatas. Así que, pero el propósito y la misión que el apóstol Pablo tenía, y la carta de Gálatas para nosotros hoy, que también sigue siendo relevante para esa comunidad cristiana, era para que cada persona llegara a tener ese crecimiento espiritual saludable, de tal manera que representáramos dignamente a Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. O si no, nos llamaríamos de diferente forma, nos llamaríamos paulinos o pedrinos, pero somos cristianos, porque queremos seguir la enseñanza y queremos que Cristo sea moldado en nosotros, por eso somos cristianos. Y lograr este objetivo, que Cristo se forme en nosotros, requiere un proceso, como estuvimos hablando también la semana pasada. Pero ese proceso inicia en la unidad. Y cuando hablamos de la unidad, no es que todos somos iguales, tenemos nuestras diferencias, pero podemos trabajar en armonía. Pero sí hay algo que sí es único y es igual, que nos une, como decía mi abuela cuando tejía, decía una pilar y cadenilla, y entonces ponía todo eso junto y se formaban unos tapetes y unos suéteres muy bonitos. Así es la iglesia de Cristo, tiene que estar unida en la fe, en una sola fe, en Cristo Jesús, un solo Señor, un solo bautismo y un solo Señor. Así que si eso nos une, también nos debe de alcanzar ese deseo de seguir creciendo por medio del aprendizaje continuo que produce. Entonces este crecimiento continuo por medio del aprendizaje produce esa transformación que nosotros necesitamos y desarrolla nuestro espíritu en cada creyente. Es ese conocimiento. El aprendizaje implica cambios de conducta y la capacidad de reaccionar diferente ante nuevas situaciones. Ya no como reaccionábamos antes de conocer a Cristo, sino que ahora reaccionamos de una manera distinta, siguiendo los parámetros que Cristo ha puesto en nuestra vida a través de la palabra del Señor. Tanto así que en Lucas capítulo 2, 52 nos habla que Cristo también creció de esta manera. Recuerda, si usted lee los evangelios, recuerda que María y José llevaron a Jesús a Jerusalén, al templo, como lo hacían todos una vez al año para ir al templo.
Y cuando ellos regresaban a casa, se dieron después de unos días, vuelven a ver y Jesús no estaba con ellos y entonces se preocupan y regresan y encuentran a Jesús en el templo en Jerusalén, hablando con los sacerdotes, con los maestros de la ley, y ellos se asombraban de la sabiduría que tenía este niño. Y este versículo indica que Jesús no solamente creció físicamente, sino que también adquirió conocimiento, sabiduría y gozaba el favor de Dios y de las personas. Tanto así que las personas se maravillaban del conocimiento que tenía Jesús. Así que cada uno de nosotros no solamente debemos de crecer en años de estar en la iglesia, y yo le agradezco a todos los que han sido fieles al Señor y fieles también a la iglesia, que están por muchos años con nosotros y espero que seguirán muchísimos más hasta que el Señor venga, pero necesitamos seguir creciendo también. Necesitamos seguir aprendiendo de Cristo Jesús, de tal manera que las personas vean en nosotros a un Cristo vivo. Así que cuando leemos el libro de Proverbios, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes lo han leído, entonces pueden detectar que es un libro que exalta, resalta la importancia de la enseñanza y el deseo de aprender a superarse. Por ejemplo, Proverbios nos dice, al vagabundo se le va a caer el techo encima. Entonces, si usted quiere prosperar, póngase a trabajar. Nos dice también que si le quiere ir bien en la vida, no se apoye en su propia prudencia, sino que confíe en el Señor. Son consejos sabios que nosotros aprendemos, que los ponemos en práctica y nos ayuda a seguir creciendo en nuestra fe y cada vez más pareciéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Y en este libro se enfatiza la importancia no solamente de leer, de escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, sino aceptar esa enseñanza, ponerla en práctica y también aceptar la enseñanza que otros nos quieren dar aun cuando sea difícil de aceptar. Hay cosas que son difíciles, que no queremos aceptar, pero la Biblia nos llama a realizar esos cambios. Así que si queremos alcanzar esa estatura de Cristo, que leemos en la palabra, es necesario que tengamos una actitud humilde en nuestro corazón. Es una actitud que reconoce que necesita aprender, que no lo sabemos todo. ¿Alguna vez ustedes han conocido a voy a poner unas comillas, un sabelotodo? ¿Verdad? Qué difícil es hablar con esas personas. Siempre quieren ganar, siempre quieren decir la última palabra, aunque estén equivocados. Por eso el que quiere que Dios forme la imagen de Cristo y crecer espiritualmente y saludable, necesita tener un corazón humilde y reconocer que necesita aprender de otros, que recibe la instrucción con agrado. Esa instrucción tanto que viene de Dios como viene de otras personas que Dios usa para enseñarnos a nosotros a seguir el camino del Señor. Porque tener un corazón humilde que desea alcanzar la estatura de Cristo y buscar activamente esa sabiduría, la acepta con corrección y humildad. Si la palabra del Señor nos dice, el que miente no mienta más, el que roba no robe más, que los adúlteros no son aceptables, los mentirosos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Seguir viviendo en una vida de estas o debemos de hacer los cambios? Así que hacemos los cambios necesarios en nuestra vida conforme los vamos descubriendo o conforme nosotros los vamos encontrando en la palabra del Señor y Él viene trabajando en nuestra vida. Así que debemos de poner mucha atención sobre cuáles son nuestras fuentes de aprendizaje. No todo el conocimiento disponible es bueno o saludable. Por eso necesitamos discernimiento. ¿Cuál es una de las fuentes más populares hoy en día para adquirir conocimiento? No son las escuelas formales, son los influencers que encontramos en las redes, ¿no es cierto? Y no todos son malos, no todos son buenos. Por eso necesitamos discernimiento para entender cuál es un conocimiento saludable y cuál es otro que es simplemente basura digital. Tenemos que tener discernimiento y para hacer eso necesitamos un parámetro para medir. Porque la Biblia nos advierte a nosotros de falsas enseñanzas, de falsos maestros, así que es importante discernir entre la verdad y el error.
Y el conocimiento saludable que forma la imagen de Cristo en nosotros se basa en la palabra de Dios y en una buena interpretación de la palabra de Dios, que nos ayuda a comprender cuán profunda es esa palabra, a veces difícil de atender, por eso debemos de estudiarla con cuidado, para entender la voluntad de Dios. Pero como ustedes ya saben este versículo bíblico de memoria, sabemos que la voluntad de Dios es buena y agradable, ¿no es cierto? ¿Sí? Romanos capítulo 12, versículo 2. Así conocerán la buena voluntad y agradable de Dios para cada uno de nosotros. Así que Dios es un Dios que quiere revelarse a nosotros y mostrarnos su voluntad, que es buena. Y una de las voluntades de Dios es formar el carácter y la persona de Cristo en nosotros. Así que el aprendizaje, por lo tanto, no es solo la acumulación de conocimientos, de aprenderse versículos bíblicos de memoria, sino que es aquella que transforma el corazón y que pone en práctica estas enseñanzas de la Biblia en la vida diaria. Comentaba con mis hermanos del culto de las 9 de la mañana, que cuando yo servía allá en Los Ángeles, California, teníamos un hermano en la iglesia que se sabía de memoria el libro de Hebreos, desde el principio hasta el final. Y ese es un libro difícil de leer, pero se lo sabía de memoria. Pero uno puede aprenderse la Biblia de memoria, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si no pone en práctica ni un solo de esos versículos bíblicos, si uno no permite que Dios moldee nuestro corazón, de nada sirve. Necesitamos poner en práctica lo que el Señor nos enseña a nosotros, permitir que el Espíritu Santo moldee nuestro corazón. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, y todos aquellos que han pasado por el proceso de discipulado aquí en la iglesia, en mis primeros pasos, conocen este versículo bíblico. Dice, toda escritura primero es inspirada por Dios, pero tiene un propósito, tiene un objetivo directo, la cual es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, o sea, en todo lo que es bueno. A fin de que el siervo de Dios, así que cada persona que ama al Señor y que quiere servirle, esté enteramente capacitado para hacer toda buena obra, o sea, para hacer el bien. En otras palabras, si nosotros queremos tener un crecimiento espiritual saludable y parecernos a Cristo, debemos de instruirnos para hacer el bien. Y si leemos el Evangelio, nos damos cuenta que Jesús hacía el bien en todo lugar donde Él iba. Le daba de comer al hambriento, sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, perdonaba a los pecadores. Así que nos damos cuenta que hacer el bien es algo bueno. Hacer el bien es parecernos a Cristo. Hacernos el bien representa que estamos creciendo saludablemente en nuestro espíritu. Pero el proceso de este aprendizaje requiere un mecanismo de evaluación también. Necesitamos saber si estamos yendo por el buen camino o no. Y esto nos recuerda a Juan, el profeta Juan el Bautista, que cuando él estaba cautivo, estaba ahí en una celda, él envía a uno de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías o debemos de seguir y buscar a otro? Entonces Jesús le dice, bueno, vayan y les díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los sordos oyen, que los mudos hablan. Entonces Juan tuvo un parámetro para comparar lo que las Sagradas Escrituras decían acerca del Mesías y lo que Jesús estaba haciendo, y entonces él pudo decir, sí, este es el Mesías. Nosotros tenemos un parámetro, una regla, donde nosotros podemos medir que lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hacemos, corresponde con las enseñanzas del Señor o no. Y es la palabra del Señor, la Biblia, que nos ayuda a diferenciar acerca de lo que es correcto o incorrecto, de lo que es falso y de lo que es verdadero. Así que una vez que nosotros a través de las Escrituras nos medimos, identificamos alguna mala actitud o un mal hábito en nuestra vida, o tal vez una creencia errónea. Por ejemplo, Job. Él dijo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos me ven, y empezó a corregir su actitud delante de Dios. Siempre tenemos espacio para corregir, para crecer.
Así que cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta que nos está pidiendo que hagamos alguna corrección en nuestra vida, es importante que tengamos esa voluntad para hacerlo. Y no hacer lo que muchas veces decidimos hacer, que es dejar las cosas para mañana. ¿No es cierto? Mañana lo hago, la otra semana, el otro año, o cuando me sienta bien voy a empezar a hacerlo. No, si el Señor nos pide hacer correcciones, debemos de empezar a hacerlas no mañana, no pasado, sino hacerlas en el momento en que nosotros descubrimos que Dios espera de nosotros ciertos cambios en nuestra vida. Así que ser enseñable implica no resistirse a esa corrección, sino más bien recibirla con humildad y aprender de nuestros errores. Los errores son buenos. No son buenos porque estamos equivocados, sino que son buenos porque nos ayudan a corregir. Nos ayudan a ver que nos hemos equivocado, de que hay mejores maneras de hacerlo. Así que por medio del error aprendemos. Aprendemos de que esa no es la manera de vivir, porque el resultado no va a ser bueno. Y entonces corregimos. La persona sabia no es la que no se equivoca, sino la que sabe corregir cuando se ha equivocado. Así que debemos de tener un corazón humilde para aprender de nuestros errores. Y la Biblia nos anima precisamente a eso, a corregir nuestros errores, reconociéndolos y arrepintiéndonos con humildad. Porque esa es la clave para empezar ese crecimiento espiritual y la restauración en nuestra vida. A veces podemos decir que es un error, pero muchas veces es un pecado, que es algo más grande todavía porque estamos ofendiendo al Señor. Y cuando eso sucede, en lugar de esconderlo, debemos de confesarlo al Señor. El que encubre su pecado, dice la Biblia, no prospera, más el que lo confiesa alcanza misericordia, alcanza el perdón de Dios. Así que hay ventajas en conocer al Señor. ¿Por qué? Porque aprendemos de nuestros errores, corregimos y nos acercamos más a Él y nos parecemos más a Él. El libro de Proverbios destaca precisamente la importancia de aceptar la corrección para evitar daños y ganar sabiduría. Dice, hijo mío, no desprecies la corrección de tu padre. Escucha el consejo de tu madre. Así que la Biblia también nos enseña que Dios corrige a quienes ama y que este proceso puede llevarnos a la restauración. ¿Qué pasa cuando usted ve a una persona haciendo algo equivocado, así algo dañino? Muchas veces dice, bueno, yo no me meto ahí porque eso no es mi responsabilidad, ¿cierto? Pero cuando es un hijo suyo, usted sí entra y empieza a corregir. Porque precisamente Dios corrige a los que son suyos. Y si Dios nos está pidiendo que corrijamos algunas de nuestras actitudes, algunas de nuestras acciones, es porque Él nos ama, es porque es nuestro Padre y quiere que nosotros como hijos de Él vivamos bien. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a un hijo querido. Y aquí es donde nosotros debemos de discernir o diferenciar lo que es disciplina y lo que es agresión, ¿verdad? Porque la disciplina no son golpes, la disciplina no son condenas, la disciplina es formación, la disciplina es consejo, la disciplina es guía, la disciplina es ejemplo. Así que lo que nos está diciendo, si usted es un buen padre, está dando un buen ejemplo a sus hijos, si usted da buenos consejos, entonces no desprecien ese consejo que le da a sus padres, porque su padre le ama. Por eso trata de ser mejor. Pero a veces la disciplina no nos gusta. Tanto así que Hebreos capítulo 12, 11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Cuando veo por aquí algunos jovencitos, ¿verdad? También veo algunos hombres casados también. Cuando su esposa le dice, eso no se hace, ¿verdad? Usted te ponen, ¿por qué me dice eso? No tiene por qué decírmelo. Y los jovencitos dicen, váyanse al cuarto, y se va al cuarto, cierra la puerta, no, ¿por qué me dice? Ya yo estoy grande, ya yo no soy un niño, ¿por qué me trata de esa manera? Cuando al final nos damos cuenta que nos están dando un buen consejo. ¿Cuántos de ustedes ahora que quizás son adultos, dicen, ojalá hubiera puesto en práctica todos los consejos que me dio mi papá? Ahora
no hubiera entrado en estos problemas. O dice, ahora sí entiendo por qué mis papás me disciplinaban de esta manera. Porque en el momento nosotros no la entendemos, pero sabemos que siempre se hace con un buen propósito. Dice, sin embargo, dice, después produce una cosecha de justicia, de paz, para quienes han sido entrenados en ella. La disciplina, la guía, la enseñanza, no la pena y la condena, sino la disciplina. Porque si queremos crecer y alcanzar la estatura de Cristo, es necesario que realicemos los cambios que Dios nos pide hacer a través de su palabra. Y Dios no nos pide cambios para mal, sino nos pide cambios para bien. Todo lo que encontramos en la Biblia son consejos buenos, agradables, que nos van a ayudar a vivir bien en esta vida y en la venidera. Y algunos pasos prácticos para poder empezar a poner en práctica, valga la redundancia, lo que el Señor nos enseña. Primeramente es reconocer nuestro error. Eso es difícil, porque los seres humanos somos muy orgullosos y muchas veces no nos gusta, como dicen ahí, reconocer que nos hemos equivocado. Pero lo primero es reconocer nuestro error. La segunda es arrepentirse. Yo no debía actuar de esa manera, esto no es correcto, no está bien que yo haga esto. Y entonces confesarnos y hablar con Dios y con las personas que hemos ofendido y decirle, te he lastimado, te he ofendido, a Dios también, he pecado contra ti. Y entonces aceptar nuestra corrección y reparar nuestro error. Esos son los procesos que nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida para seguir creciendo. Un crecimiento espiritual saludable. Reconocer nuestros errores y pecados es un buen inicio. Es el inicio para nuestra ruta de crecimiento espiritual. Porque si nosotros no reconocemos que hemos actuado mal, permaneceremos en el error de per se por toda la vida. Tiene que haber un inicio. Ese inicio del cambio. Hoy, en esta mañana, hubo fiesta en el cielo. ¿Cuándo hay fiesta en el cielo? Dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente y regresa al Señor. Hoy en la mañana alguien recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador aquí en la iglesia. Y siempre que eso pasa, yo prendo una luz, una vela, porque la luz de Cristo está alumbrando en medio de nosotros y está haciendo que muchas personas hagan los cambios necesarios en su vida para que la imagen de Cristo se haga en ellos. Pero empieza con eso, con reconocer nuestros errores, nuestros pecados. El rey David inició su reconciliación y su reconstrucción en su relación con Dios en el momento que él reconoció que se había equivocado y que pecó contra Dios. Tanto así que hoy leímos el Salmo 51, que es un salmo de confesión de David, y él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un corazón limpio, y devuélveme el gozo de la salvación, porque él sabe que había pecado. Y él dice que mientras había pecado, mis huesos me consumían. Y es que cuando nosotros no reconocemos nuestro error, cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, nuestra vida se vuelve seca, estéril, y no crecemos, nos quedamos ahí. Pero si queremos que la estatura de Cristo esté en nosotros, alcanzar esa imagen de él, debemos de empezar reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestro error, y Dios es bueno y él nos perdona. Salmo 51:4, David dice así, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David no se quejó con Dios por lo que estaba sufriendo, pues me lo merezco, hice mal, y lo que me está pasando es lo que yo estoy cosechando, estoy recogiendo el fruto de lo que yo sembré. Es correcto, Señor, perdóname. Y entonces después de confesar sus pecados viene la restauración. Y entonces reconocer el pecado y el error es importante, pero para que uno avance en la ruta del crecimiento es necesario agregarle arrepentimiento y confesión. Muchas personas confiesan sus pecados, pero no están arrepentidos. Porque confiesan su pecado y al día siguiente están haciendo lo mismo. Y 8 días después vuelven a hacer lo mismo y sigue un círculo vicioso que no se rompe. Confiesa y sigue pecando en la misma situación.
Pero el confesar el pecado y al arrepentirse es decir, bueno, Señor, pequé contra ti, sé que fue malo, te pido que me ayudes porque yo solo no puedo, pero para romper con esta cadena. Y entonces es como el Señor le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenaban? No veo ninguno. Entonces vete y no peques más. Y eso no quiere decir que no vamos a pecar nunca más, sino quiere decir que esa actividad específica que nos estaba alejando del Señor, ya nosotros hicimos un cambio y la sacamos de nuestra vida. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Confesión, arrepentimiento y seguir adelante. Así que cuando se hace esto, se está manifestando el deseo de dejar atrás la práctica dañina y que esa práctica dañina, que en lugar de acercarnos a Cristo, nos estaba alejando. Pero cuando nosotros decidimos dejar eso atrás y caminar con Cristo, nos acercamos a Él. Y lo más importante es que Él nos toma de la mano y no nos suelta. Él va con nosotros. Así como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Así que el Señor va con nosotros. Ya no estamos solos, pero necesitamos confesar nuestros pecados. Y si usted es parte de esta comunidad de fe, de esta congregación, usted sabe que cada vez que tomamos nosotros la Santa Cena, leemos esta porción bíblica. Primero Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así que no nos podemos engañar. Todos hemos fallado o podemos fallar. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ve aquí bien lo importante y lo más hermoso. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos crecer espiritualmente? ¿Queremos crecer espiritualmente saludable? ¿Vamos a esconder nuestro pecado o lo vamos a confesar y vamos a seguir adelante con el Señor? Vamos a levantar, vamos a sacudir el polvo de la caída y seguimos hacia adelante, corrigiendo, cambiando, adaptándonos al camino que Cristo nos marca a nosotros. Porque una vez que nos hemos arrepentido, que confesamos nuestros pecados, debemos de retomar la ruta hacia el crecimiento espiritual y la formación de Cristo en nosotros. Por eso David, cuando se arrepintió ahí en el Salmo 51, dice, Señor, ya confesé mi pecado contra ti solo he pecado. Ahora crea en mí un corazón puro, un corazón limpio que te agrade. Y dame un espíritu fuerte que me sostenga. ¿Por qué? Porque no nos podemos sostener solos. Precisamente por eso fue que fallamos. Pero ahora, como David dijo, dame un espíritu fuerte que me sostenga. Tenemos nosotros la ventaja, cristianos que les hablo hoy, tenemos al Espíritu Santo de Dios, poderoso, que es el que nos sostiene. Estamos en la diestra de la mano de Dios, donde nadie nos puede arrebatar. Así que tenemos una ventaja, no estamos solos. Y en ese crecimiento espiritual saludable, Dios forma una parte esencial en ella. Es crucial, debemos de obedecerle, escucharle, caminar con Él. Así que no olvide que el crecimiento en Cristo es un viaje continuo que requiere compromiso. Y ahí está la palabra clave. Compromiso, disciplina y dependencia de Dios. 3 cosas fundamentales si queremos crecer a la estatura de Cristo. Tenemos que ser comprometidos. No podemos ser de doble mente, de doble corazón. Debemos estar comprometidos. Debemos de ser disciplinados, constantes. No como hoy sí y mañana no, sino comprometidos, constantes con el Señor y depender de Dios siempre, no de nosotros mismos. Porque al buscar a Dios en su palabra, en oración y en la comunión unos con otros, con los creyentes, podemos entonces experimentar una transformación profunda para llegar a ser como Cristo es. Y esto implica un profundo conocimiento de Cristo. Por eso es importante que estudiemos las Escrituras y aceptar sus enseñanzas en nuestra vida, porque eso va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Así como dice Judas capítulo 1, dice, pero ustedes, queridos hermanos,
edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe está basada en las enseñanzas de la Biblia. Esto es lo que nos edifica, esto es lo que nos alimenta espiritualmente. Recuerde que Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si queremos alimentarnos espiritualmente, tenemos que alimentarnos de su palabra, de la convivencia entre los cristianos y de ese poder de guía y de instrucción que el Espíritu Santo nos da. Y en el versículo 21 dice, manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a la vida eterna. Así que nuestra espera no es en vano, nuestra espera no es estéril, sino que es una espera activa. Estamos trabajando en dirección a agradar a Dios. Y eso nos prepara para que el día en que Cristo venga, podemos irnos con Él. Así que la transformación y el crecimiento espiritual no es posible sin un compromiso firme o un deseo ferviente de agradar a Dios. Si usted tiene el deseo de agradar a Dios, ese es el primer paso. Y el compromiso debe ser con Cristo, con su iglesia, con un estilo de vida limpio que implica un amor profundo por Dios. Que ya no lo hacemos para que nos vean, sino lo hacemos para agradar a Dios. Por eso hacemos los cambios. Así que esto se manifiesta a través del amor de Dios, del seguimiento de sus enseñanzas, ponerlas en práctica, de la participación activa en la iglesia, la práctica de la oración y el servicio a los demás. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Así que los creyentes deben de reunirse regularmente para adorar a Dios. Por eso, gloria a Dios por usted que hoy está aquí en la casa del Señor adorándolo a Él, escuchando lo que Él quiere decirnos y poniendo en práctica lo que Él nos enseña. A orar, a compartir con otros hermanos, pero también para servir. Así que es necesario empezar a decirle al Señor, Señor, ¿en qué áreas yo puedo servirte? Iniciando en la comunidad de fe y después en los lugares donde Dios nos envíe. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo donde cada miembro tiene un papel importante. Usted es importante en esta congregación. Usted es importante para el cuerpo de Cristo. Así que no crean las mentiras del enemigo. Oh, no, usted es muy poca cosa. No, usted no sabe. Usted no puede. Eso es imposible. Olvídese de eso. Tenemos un Dios que nos capacita, un Dios que nos corrige, un Espíritu Santo que nos mantiene fuertes y que nos lleva hasta esa estatura de Cristo Jesús. Así que muestra ese compromiso con Dios y su iglesia orando por la comunidad de fe, por los pastores, por las personas que sirven en la iglesia, por todos, por el que se sienta a su lado, por el que no vio usted hoy aquí y que es parte de esta comunidad de fe. Así es como oramos unos por otros y crecemos juntos. Ora también para las finanzas de la iglesia y sé parte de ellas para que podamos continuar llevando el Evangelio de Cristo, no solamente aquí en la comunidad de IKEA, sino alrededor del mundo a través de nuestros servicios en línea y todas las plataformas que tenemos. Así que sigamos la ruta del crecimiento espiritual fuerte pero saludable, fuerte y saludable, haciendo que esto honraremos la palabra de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Un cambio maravilloso en nuestra vida. Así como cuando Moisés bajó del Sinaí y dice que la gente miraba en Moisés que su rostro resplandecía. Cuando nosotros no solo leemos la palabra del Señor, cuando participamos en la iglesia, pero cuando adaptamos los cambios que Dios nos pide, las personas también van a ver que nuestro rostro resplandece. Pero no resplandece con una luz propia nuestra, sino con la luz de Cristo. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, 16. Dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en el cielo. Así que somos capacitados, dijo Timoteo, para toda buena obra. Enseñamos que estamos creciendo espiritualmente y saludable cuando las personas ven en nosotros las obras de Cristo. Estamos actuando bien. Esperemos que todo esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Si tenemos que dar pasitos de bebé, pequeños pero hacia adelante, demos pasitos de bebé pequeños pero hacia adelante. Si ya usted está más fortalecido y da pasos más grandes, dé pasos más grandes. Pero siempre
caminando hacia Cristo, siempre para parecernos más y más a Él. Que el carácter de Cristo se forme en nosotros y las personas lo vean a Él en cada uno de nuestra vida. Amén. Vamos a orar.